en el giro central, pero donde ustedes va a ver pobladas y con capas bien marcadas, va a ser en la corteza motora primaria, en la corteza motora suplementaria y en general en la corteza del lóbulo frontal. Eso es lo que se describe como corteza heterotípica y homotípica. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, si es que vamos a esto, y ahora veremos en corteza, cuando está subiendo la información hacia la corteza cerebral, es información sensitiva, ya han procesado, ha pasado por algunos filtros y llega a la corteza. Entonces, ahí en la corteza le recibe un primer agente, un primer asesor, que le dice, listo, gracias. Ese es el área sensitiva primaria, visual, auditiva, lo que se dice. Bueno, entonces esto voy a pasarle a los asesores encargados de sensibilidad visual, auditiva o táctil. Esas son áreas de asociación. Entonces tienen un primer meeting para decir, bueno, esto es está viendo un caballito, está asistiendo a clases, escuchó tal cosa, ¿ya? Y todo ese proceso lo guarda en centros de memoria y lo pasa para ejecución a un área elocuente, ¿sí? Entonces de esta área elocuente dicen, listo, ahora sí, mandemos la información para el lóbulo frontal, ¿ya? Entonces, en donde yo tengo muchas células granulares, donde yo tengo que hacer muchos meetings sensitivos, yo tengo neuronas que son diseñadas para eso. Sí, son neuronas granulares. Cuando veamos, hay capas piramidales superficiales, capas piramidales profundas, granular superficial, granular profunda, molecular, etc. Entonces, cuando hay mucha célula granular, es utilizada para asociaciones sensitivas. De esas tengo que pasarle a un área donde haya muchas células piramidales primarias, porque esas son las que se encargan de la asociación peromotora. ¿Sí? Y en este punto dicen, bueno, ya, una vez que hemos tomado la decisión, vamos a pasarle por las células granulares que tengo al eje, al agente que se va a encargar de ordenar al capataz, ¿ya? Que le diga a la motoneurona, que es el obrero, que haga su trabajo. ¿Sí? Entonces el agente, el que dice, bueno, le paso el meme, por favor, señor capataz, dígale a la motoneurona alfa del miembro superior que levante la copa y se sirva. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, las áreas de asociación, mientras más homogénea sea la función asociativa, tienen células piramidales y granulares en igual cantidad. ¿Sí? Las 6 capas son bastante similares. Entonces, por eso se llama una capa, es una corteza homotípica. Pero cuando me inclino más a la función motora, a la función de orden, que a la función sensitiva, pues yo tiendo a tener más células piramidales. Si es que yo en cambio es más la función sensitiva, tengo más células granulares, entonces ya no están iguales las capas. ¿Sí? Por eso esas capas que ya tienen variaciones son cortezas heterotípicas. Entonces, dependiendo del sector del daño o del efecto que tenga una célula determinada, va a ser el resultado de la lesión o del problema. Si es que se me daña un área de asociación granular, pues yo voy a tener problemas de percepción, de comprensión de la información y por tanto no voy a poder activar una buena función de ejecución. Acuérdense que ustedes cuando leyeron las áreas motoras, describían área motora primaria, área de motora suplementaria, y en otras eran las áreas del lenguaje hablado, del lenguaje comprendido. ¿Ya? Entonces hay un sector en la que el lenguaje, entiéndase, el lenguaje ustedes tienen que pensar de la manera más abstracta posible para comprenderlo. O sea, ¿qué es un perro? Usted vivió todo un proceso de asociación desde que usted escuchó, usted vio un animal, usted vio a una cosa que se movía, a la que se le dio el nombre de animal. ¿Ya? Usted asoció a esa cosa que veía que se movía con la palabra animal y la palabra perro.
y asoció con el sonido y tal vez asoció con el olor del animal. Y después asoció con un aprendizaje que le hizo decir perro, de acuerdo al idioma natal suyo, y le enseñó a escribir, a graficar la palabra perro, a decirla, a escucharla y comprenderla. Entonces ustedes van desarrollando por esas áreas de asociación que van guardando ciertos componentes que se ponen como en cajetines. Y en otros casos son áreas difusas que se guardan en varias partes. ¿Ya? Entonces toda esa información, si es que se da el caso de que se dañe el área del lenguaje, dependiendo de qué cajetín sea el que se dañe, yo puedo tener un problema de apraxia, de agnosia o de afasia. Apraxia. Sé que esto es un marcador, pero no sé usarlo. Se me olvidó cómo usarlo o para qué sirve. ¿Ya? Agnosia. Veo que es una cosa, tal vez me acuerde de que esto es plástico, pero no sé para qué sirve. No sé qué es. ¿Sí? Me olvidé la palabra marcador, entonces ahí, cuando el problema es que me dicen, oye, pásame el marcador. No comprendí lo que me están pidiendo. Eso es una fascia de comprensión. La imagen mental. ¿Sí? Marcador, con sus componentes auditivos y visuales, o visuales, dependiendo de lo que se afecte, se borran por la visión. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un problema motor, estoy en fase de ejecución, no de comprensión. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ya se dio la asociación, se dio la ejecución, hay la voluntad. Por ejemplo, si es que se daña el área de la voluntad, se da algo que se llama patoabulia o mutismo aquinético. ¿Ya? Hay un sitio del sector donde va la información sensitiva y le dicen, vamos, yo operé hace poco un paciente con un tumor gigantesco que le destrozaba todo el cinco. Cuando se le sacó el niño quedó, al principio esto era fatal, porque el niño bipolar, uy, hizo una fístula, le limpiaba bien y le suturaba sin anestesia. Levanta los brazos. No estaba inconsciente, pero estaba en estado de mutismo aquinético. ¿Por qué? Porque hay, primero usted, si es que tiene información sensitiva, tiene que haber un sitio de asociación con células piramidales que le diga, bueno, ¿qué quiero hacer? Después de que le digan, ¿qué quiere hacer? ¿Qué me dice el instinto que tengo que hacer? Después, con mi voluntad y el instinto, ¿qué decido hacer? Y después de eso digo, ¿es conveniente hacerlo o no? Una vez que he decidido y he sometido a este procesamiento, entonces gatillemos el impulso a hacerlo. ¿Sí? Y finalmente lo hace. Entonces pasa por una serie de agentes y finalmente va la neurona de la corteza frontal, que es la neurona de primer orden, la corteza motora primaria, que es la célula intercalada que manda la orden a la célula intercalada de la médula espinal, que es la neurona motora de segundo orden. Para que el capataz diga, jefecito dice que levantes el brazo, dale. Y a la motoneurona levanta el brazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Si es que se daña la célula piramidal, usted va a tener trastornos motores. Pero lo que va a darse es que perdí al jefe, perdí al tipo que manda las órdenes, pero todavía tengo al capataz y tengo al obrero. Entonces el capataz, como no tiene órdenes y no sabe qué hacer, da órdenes pendejas, no sabe cómo inhibir ni cómo activarle a la motoneurona. Entonces el obrero lo que hace es se revela
empieza a dispararse como le dé la gana, o según cómo discuta o se deje ganar del capataz, empiezan a aparecer movimientos de liberación. Pues por eso los pacientes que tienen daños de la corteza hacen esto, o a veces hacen movimientos espontáneos, se les recogen las piernitas, ¿ya? Lo que se llama hiperreflexia, hipertonía, reflejos de liberación en 3 tiempos, o de, ¿sí? Que son propios de un síndrome de motoneurona superior. Yo les dije en algún momento, la mal llamada motoneurona superior, ¿ya?, es en realidad una neurona asociativa. Pero como es la neurona de primer nivel de esta vía, suelen llamarle como motoneurona superior. Y si es que se fue el que manda las órdenes, la neurona, verdadera motoneurona, que es la de la médula espinal o la de los núcleos de los nervios craneales, empiezan a comportarse en forma errática. ¿Sí? Entonces, eso, hay hiperreflexia, hipertonía, ¿sí?, movimientos espontáneos de triple retirada, todo lo que les digo. Ahora hagamos de cuenta que no se muere la célula piramidal en la corteza, se muere la neurona del asta ventral, como suele suceder en la poliomielitis. ¿Qué sucede? No hay movimiento de nada. No es que se liberó la neurona posterior, sino que simplemente. Entonces, ¿qué va a haber? Reflexión, atonía, ¿sí?, parálisis flácida. ¿Sí? Entonces ustedes en este momento, y ya como habrán recordado del video, pueden diferenciar un síndrome de motoneurona superior de uno de motoneurona inferior. ¿No? Esa es su pregunta. ¿Dos más adultos? ¿Quién más? ¿Al doctor Echeverría que era 2? ¿O la pregunta que hizo de 2? ¿De los? De la puerta. Dijo, al principio cuando hice la pregunta que 2 más, pero alguien me escuchó. Sí. Entonces, de la pregunta que hizo, ¿quién más? El sistema lemniscal es el mismo que toma el nombre de sistema dorsomedial. ¿Sí? Un lemnisco se describe como columna, ¿sí?, o pila de monedas, ¿ya? Porque las fibras en algún momento en su trayecto tienen que hacer esto, hacer una espiral. Ustedes saben lo creativos que son los anatomistas, ¿no? Entonces dijeron, no, pues para. Esto parece, se han visto los lemniscos del Vaticano en la casa de San Pedro cuando da la misa el Papa. Se ponen un ángel que tiene las columnas así. Esos son los lemniscos del arte. Entonces, esto es un lemnisco, es una columna. Pero ¿cómo también puede formarse una columna? Como una pilita de monedas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la fibra se pone una sobre otra y hace una espiral, o hace esto, se ponen una sobre otra, formando una columna, eso toma el nombre de lemnisco. ¿Ok? Entonces, el sistema ventrolateral y el sistema dorsomedial, en niveles superiores a nivel del tronco, hacen lemniscos. El sistema ventrolateral hace que es el lemnisco espinal, una espiral, y así como pilitas, fibras cruzadas, forman el lemnisco medial. Es como que hicieran una fila de hojas así. ¿Okay? Entonces, el sistema lemniscal medial o sistema dorsomedial describe la función superior siendo un sistema moderno, porque su neurona de segundo orden no se encuentra en la médula espinal, sino que en su desarrollo se estableció en 2 núcleos en el tronco encefálico que ustedes me imagino que ya leyeron, los núcleos de Gol y Burda, ¿sí? O el núcleo delgado y cuneiforme, ¿sí? O núcleo grácil y cuneiforme.
en la pared posterior, en la cara posterior del tronco encefálico. Que a propósito, yo se supone que les iba a dar de bien. Pero me parece bastante interesante haber aprovechado estas 2 horas para dilucidarles esas cosas. Porque hemos hecho mucho hincapié en las cosas que más problemas les dan para entender. ¿Qué las dos la vía por donde van? Igual que en anatomía, tren muscular. Pero que me sepan funcionalidad y tengan claros estos puntos me interesan más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde ahí, el menisco medial, ¿a dónde se va? El menisco medial sube y se dirige hacia el tálamo. ¿Sí? Porque la neurona del tercer orden, generalmente, en la gran mayoría de casos, está en el tálamo. Algunas llegan a la formación reticular, pero la mayoría está en el tálamo. ¿Y por qué en el tálamo? Este tálamo es una central de aferencias. Prácticamente este sector del tálamo es para aferencias. ¿Ya? Y si es que divido el cuerniche, ¿no es cierto? Me acuerdo que la porción ventral y posterior, tiene un componente medial y lateral. El componente lateral recibe a este nivel el bracito y la piernita, ¿no es cierto? Y aquí sale un principio también que no les mencioné en la primera clase, vergüenza. No sé si es que les digo en los videos lo que es esto. Somatotopia. Sí se describe en los videos, pero no. Que es una somatotopia. Sí, creo que sí. Ya. Ustedes se acordarán, se han de haber visto, pues que. A ver, espérense. Miren, hemos desarrollado clases solo en base a preguntas que ustedes han tenido. Lo que me interesa es que quede bien aclarado eso y yo me doy por compensado. Si no tienen más dudas, ahora si están pensando como algo interesante lo que dicen es porque no me han visto todavía los videos. Las aclaraciones que me piden, eso me parece fantástico. Eso quiere decir que leyeron y no entendieron algo, y estaban buscando las 5 patas al gato, y eso es fantástico porque ahí me están aprendiendo. Si no me tienen preguntas, estamos mal. Si no me están leyendo, quieren seguir la misma fórmula que en Orfo 1, que es pura memoria, y eso no les va a hacer. A los que se les está haciendo a huevo las preguntas de las lecciones, se les va a hacer cada vez más fácil. Pero quienes vean como un bloqueo es porque no están manejando la materia como debe ser. Ya tienen que dar el salto. ¿Qué es una somatotopia? Miren, vamos a sacar acá esta cosa. Homúnculo de Penfield. ¿Ya? Ustedes ven acá, esto es una somatotopia. Es asignarle una parte del cuerpo o dibujar un ser humano en una parte específica del organismo. ¿Sí? Esto hay somatotopias muy científicas y somatotopias esotéricas. ¿Sí? Alguien que haya oído acerca de los odontólogos que hacen terapia neural dicen que este diente representa la mujer, representa la nariz, este diente al intestino delgado. Ellos tienen esas somatotopias. Las nuestras tienen un fundamento más científico. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos la distribución del cuerpo dependiendo de lo que le corresponde a la corteza. La corteza sensitiva motora tiene esta parte para la cara, esta parte para la mano, esta parte para el tronco encefálico y esta parte para el pie. ¿Ya? A tal punto que incluso se ha hecho muñequitos, miren. Uy, no se les ve. Voy a tratar de subir esto para ver. Ahí sí le sale en el cuadro. Son unos bicharacos horrorosos. ¿Sí ven? Ya, el uno es el homúnculo motor que está con las manotas y el sensitivo que también tiene unas manotas pero no tan grandes. ¿Qué les dice eso? Ya, son representaciones de la corteza, sectores de la corteza que le dan mucho a la cara, muchísimo a la mano y mucho al pie.
y muy poco al tronco, a los brazos, a las piernas. Porque usted necesita muchas unidades motoras, muchas órdenes de células piramidales para que vayan a las motoneuronas a cumplir funciones en la mano, en la expresión facial y en los pies. Y miren, los pies de hecho no son tan grandes, no es mucho pues, ¿ya? Son medios piecitos, pero vean los guantesazos que tienen. ¿Sí? Eso es una somatotopia, una representación del cuerpo en alguna parte del sistema nervioso o en general del organismo. Entonces, en el sistema nervioso se usan muchas somatotopias, ¿ya? Y una somatotopia es agarrar al corviche, agarro al corviche, ¿no? Acá, al tálamo, y sé que está la división así, ¿no es cierto? El núcleo ventral, posterior y lateral, es este de aquí, donde yo dibujo el piecito y la manita, ¿sí? Y el cuello, y el tronco, ¿ya? Y la cabeza viene acá, en el núcleo ventral, posterior y medial, ¿sí? Pero a este no le tratamos, ¿por qué? Porque hemos estado viendo médula y la sensibilidad de la cara o la motricidad de la cara. Bueno, en este caso es sensibilidad porque está la sensibilidad de la cara por donde llega al tálamo. Por un nervio craneal. El quinto, el trigémino. ¿Sí? Entonces, esto, el trigémino, junto con la función de la médula, que lleva la sensibilidad de miembro superior, inferior y tronco y cuello, completan la somatotopia. Y ahí tienen otro monstruito. ¿Se lo ven? ¿Ya? Repetir el dibujo. ¿Ok? Entonces, a este nivel, al núcleo ventral posterior y lateral del tálamo, llegan las fibras del petepepe y del tálamo, con excepción de las fibras C que se van al núcleo, a los núcleos intralaminares. ¿Por qué? Porque esos núcleos intralaminares, que son los primitivos, los primeros que aparecieron como tálamos, se encargan de activar toda la corteza, no de ir a un área de asociación para ir saltando procesos, sino que se van directo a la corteza y distribuirse en forma difusa para activar la corteza, encenderla y provocar alerta en ustedes. Entonces, si se genera alerta, esas fibras también tienen que ir al hipotálamo, ¿no es cierto? Toda la corteza, hipotálamo, y de aquí de toda la corteza principalmente al cíngulo. ¿No es cierto? ¿Por qué decíamos que se iba al cíngulo? Porque necesito una respuesta instintiva, una respuesta emocional al estado, ¿no es cierto? Y que usted busque protección, busque resolución del problema. ¿Ya? Y si es que eso a la larga vence al sistema de analgesia, a los mecanismos de compuerta, ¿usted qué es lo que termina presentando? Trastornos emotivos como depresión, tristeza, ¿sí? Listo. ¿Quién me había preguntado eso? Ya. A ver, doctor. Sí, lo que era el sistema inmunológico tenía relación con lo que sería el sistema vestibular del oído, porque tiene como la propulsión consciente. No. A ver. Tiene la propiocepción consciente. Sí. El menisco medial incluso va dejando fibras, que es un poquito más rebuscado y difícil de mencionarlo, pero sí, efectivamente, el menisco medial va dejando fibras colaterales al sistema piramidal, al sistema vestibular y a la formación vestibular. Es que usted necesita vías de alimentación que queden directamente, porque yo les decía que lo que se les dice les va a hacer entender por dónde va el tiro en cuanto a información compartida. Si es que yo estaba en la casita de Bungie y yo tenía mi cerebro, que era el de formación reticular, y veo que hay la necesidad de formar un nuevo sistema para mejorar, refinar mi función,
La formación reticular progresivamente va siendo reemplazada, pero no es de una. Toda transición es por pasos, ¿no? No es de una, ya, se mochó al jefe, no solo aquí en el Ecuador, no, presidente, pero se mochó al jefe y ya, de una, no, pues es un proceso. La formación reticular, veamos el diencéfalo, ahora el diencéfalo ya no es solo núcleos intralaminares, ahora vamos a necesitar los núcleos más específicos, ya, entonces vamos a alzar un tendido hasta la corteza cerebral, ¿ya? Entonces en ese proceso, si es que se están formando esos sistemas nuevos y de una u otra manera la sensibilidad fina tiene que haber estado presente, porque sale de la sensibilidad pura, no es algo que aparece de la nada. Entonces en ese proceso de irse instalando las fibras, van apareciendo fibras terminales que llegan a la formación reticular, fibras terminales que generan una respuesta de regreso inmediato a través del sistema piramidal. Fibras terminales que iban a acabarse en el sistema extrapiramidal, incluyendo los núcleos vestibulares, núcleo rojo, ¿sí? Ya, y se conectan con los núcleos olivares a través de un fascículo que se tensa ahí entre ellos. Entonces, y al final, ya, cuando ya han pasado todos esos procesos de crecimiento, pues ya se queda instalado, cuando ya se desarrolla pues en toda su plenitud esa sensibilidad en el tálamo. Entonces, si es que mantenemos esa noción, entendemos que va a haber la necesidad obligada de que la respuesta, aunque vaya a niveles superiores, obligado haya pasado por esos niveles a medida que va creciendo. Lo mismo que sucedió con el sistema anterolateral. Es viejo, ¿no es cierto? Pero hay uno más viejo, el espino reticular, ¿ya? Y el espino reticular, que era solo fibras que iban y llegaban a la formación reticular, presentan también que el sistema ventrolateral le deje colaterales, ¿ya? Porque en su momento, cuando se fue formando, fue dejando fibras C y delta, antes de irse arriba, ¿sí? Entonces, en el proceso, todo tiene conexión, todo está conectado, ¿ya? Pero es una manera de entender las cosas, si es que usted no se sale del enfoque de que a medida que va desarrollándose la estructura, van agregándose, adobándose cosas. Y que obligadamente, aunque encontremos esas conexiones primitivas, las que más van a notarse, o las más tucas, van a ser las que generen conexiones con los niveles, entre niveles inferiores y directamente los niveles superiores. Aunque tengamos conexiones del sistema lemniscal con la formación reticular, con los niveles del sistema piramidal y extrapiramidal, la que más va a llamarnos la atención es la que tiene relación con la conciencia, la que llega al tálamo y de ahí se va a la corteza de asociación. ¿Sí? Las otras son como que, bueno, sí, todavía tengo el teléfono de ese departamento, pero yo más me manejo con los jefes. Así le paso datos, si necesitan para trabajar, pero a quien más les rindo cuentas, a donde más llamadas hago es arriba. ¿Sí? Más o menos para que comprendamos esto. ¿Quedó claro? Sí. Ya. ¿Alguien más? Como señores doctores,